Bienvenidos una vez más a Basket 365 Kids, esta vez. Soy Denis y en este vídeo vamos a hablar sobre los Denver Nuggets porque creo que están teniendo una agencia libre ya casi finalizada y excelente, y me gustaría hablar de ellos porque al final Denver fue el campeón de la NBA en 2023, tuvieron un año decepcionante desde entonces, o bueno, en esa misma temporada tuvieron un año potentísimo, tras eso perdieron jugadores, un año después perderían a otros, y estos Denver Nuggets por fin han tenido un año bueno. Se nota el que ya no esté Calvin Booth al mando y eso, vuelven a ser un equipo relevante, un equipo potente, un equipo con muy buena pinta. Para mí un equipo top 3 del oeste. Ahora mismo el oeste para mí, luego ya veremos cómo rinde un equipo otro, cuáles son las circunstancias, cuál es el nivel de salud de los equipos, pero para mí es Oklahoma y luego Houston y Denver. De cara a playoffs Denver, de cara a temporada regular Houston, pero esos son los tres mejores equipos del oeste en este momento, en mi opinión. Y tiene mucho mérito lo que están haciendo, sobre todo porque tenían muy pocas posibilidades de mejorar y desatascar una situación complicada, ¿no? Y nada, por supuesto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis tanto a este canal como al secundario. Si no estáis suscritos todavía, tengo un canal que veréis en la descripción del vídeo que se llama Basket 365 Extra, donde subo vídeos menos elaborados, generalmente más breves, aunque a veces me enrollo como una persiana también ahí. Y bueno, eso, sobre todo ahora en estos momentos de agencia libre sí que suelo ser más reactivo en ese canal. De hecho, en un rato subiré otro vídeo hablando de cosas que aún no he cubierto. Pero nada, vamos a hablar sobre los Denver Nuggets. Hacedme preguntas también, que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta. Pero quiero hablar de cómo ha sido esta agencia libre hasta el momento de los Denver Nuggets, que no está finalizada, pero sí muy avanzada. Y es que ya el día 1 de agencia libre, ese día 1 de julio, que parece que fue hace muchísimo, bueno, realmente el 30 de junio a las 12 de la noche, ¿no? Empezó todo esto y Denver dio un golpe sobre la mesa muy potente, y es que intercambiaron a Cameron Johnson, o por Cameron Johnson, a cambio de Michael Porter Jr. y su primera ronda de 2032 sin protecciones. Y un tema muy importante a contemplar con los Denver Nuggets. Esto es lo único que tenía Denver como pieza de intercambio. A los Nuggets ahora mismo como pick intercambiable les queda, o bueno, al inicio de la agencia libre tenían su elección de 2032 y su segunda ronda de 2032. Ahora les queda su segunda ronda de 2032. Pueden mover pick swaps. Es cierto que en eso no están tan atados, simplemente le deben a Oklahoma su pick de 2027, pero con protecciones en el top 5, y su pick de 2029 también a Oklahoma, y debido a esas protecciones también tienen bloqueadas el pick de 2031, lo cual hacía que eso, su único pick intercambiable fuera este. Pueden hacer swaps si quieren seguir intentando mejorar de algún modo en 2026, 28, 30 o incluso 31. No, bueno, no, solo en 2026, de hecho, ahora que lo pienso, porque el resto de picks están protegidos y se complica. Pueden, pero con cláusulas raras. Pero bueno, básicamente Denver tenía un pick de primera ronda y les queda una elección de segunda ronda, y han hecho milagros para mí. Con este intercambio consiguen en Cameron Johnson un jugador que es mejor que Michael Porter Jr. en algunos aspectos, es peor en otro, cobra muchísimo menos, es claramente un tío más inteligente que creo que va a encajar bien en Denver. No tiene el nivel de talento cumbre, ¿no?, de Michael Porter Jr. Es para mí un mejor defensor, es un poco más bajo, pero es un tío alto, aún así a nivel posicional va a funcionar. Es un muy buen triplista, tal vez no con la capacidad de tirar triples defendido como Michael Porter Jr., que con ese tamaño pues se elevaba sobre cualquiera, pero es alguien que va a encajar muy bien en Denver y que le rebaja unos 17 millones de dólares a los Nuggets. Y para este equipo es clave el rebajarse salario, porque tenían una situación complicada a largo plazo e incluso a corto plazo. Llegará la renovación también de Christian Braun y no era sostenible esta plantilla. Y al final los Nuggets tenían a Aaron Gordon, que no se va a ningún lado, Jamal Murray, que no se va a ningún lado porque no tiene tanto valor y es un jugador que necesitan para ganar. Sin Murray no van a competir realmente. Y luego tenía a Michael Porter Jr., que era un asset complicado, y haberlo enviado a Brooklyn junto con un pick con muchísimo potencial. Es cierto, a mí me gusta el intercambio también para Brooklyn. Y haber conseguido a Cameron Johnson es un éxito rotundo de Denver. Pero tras eso han tenido dos fichajes extraordinarios por la mínima del veterano de agencia libre, que luego ya sabemos que los fichajes por la mínima generalmente acaban decepcionando, pero ha vuelto Bruce Brown y además no han tenido que pagarle una parte de la mid-level que ahora tienen disponible por el intercambio de Cameron Johnson, luego hablaremos de eso. Ha vuelto Bruce Brown por la mínima del veterano. Brown les da a un jugador que, bueno, ya conoce el equipo, fue campeón de la NBA con los Nuggets en 2023, un jugador bueno a nivel defensivo, versátil, que creo que jugará en ese rol un poco de sexto hombre, base suplente, a veces jugador de ala, híbrido, pero es alguien que les da profundidad, que era una de las mayores carencias de estos Nuggets. Ya partimos de intercambiar en cierto modo a Michael Porter Jr. por Cameron Johnson y Bruce Brown, podemos decir. Pero no solo ha llegado Bruce Brown, después han conseguido convertir a un no jugador de la NBA en un jugador de la NBA, aún pagando la diferencia. Y es que hicieron un intercambio con los Sacramento Kings en el que consiguieron a Jonas Valanciunas a cambio de Dario Saric.
Valanciunas cobra 5 millones más que Saric, básicamente, o 4,8 millones. Este año cobrará unos 10,4 millones. El año siguiente tiene un contrato de 10 millones no garantizado, que es más flexibilidad para Denver en caso de que necesiten optar por esa opción. Para los Sacramento Kings, Saric es un ahorro económico, les permite generar suficiente margen para tener la mid-level completa y conseguir a Dennis Schroeder, que es lo que querían. O sea, los Kings lo hacen puramente por un motivo económico. En el cierre de mercado pasado pagaron un par de segundas rondas por Valanciunas para ahora deshacerse de él. No le salió muy bien, pero bueno, buscan a Schroeder con esto. Los Nuggets con esto se libran de un jugador al que nunca deberían haber firmado y que no está para jugar en la NBA y que seguramente llegó a un acuerdo de buyout con los Kings, de hecho, y consiguen a un pivot suplente, el mejor pivot suplente que tienen desde Prime Mason Plumlee en Denver. Y eso no quiere decir que Valanciunas sea un jugador tremendo en 2025, tampoco nos emocionemos, pero es un jugador grande, productivo a nivel ofensivo, con capacidad de rebote que va a ayudar, y que en 15 minutillos que descanse Nikola Jokic va a ser un jugador útil, capaz de anotar puntos. Y desde luego un tío con experiencia. Me parece un muy buen fichaje para los Nuggets, sobre todo partiendo de que no tuvieron que sacrificar esa única segunda ronda que les queda. Todavía la tienen disponible ahí en la recámara. Y sí, han pagado la diferencia, pero gracias al tremendo ahorro que han conseguido en el intercambio de Michael Porter Jr. se lo pueden permitir. Y aparte de eso, hemos tenido otra noticia más el mismo día, o sea, segundo día de la agencia libre, tuvimos el intercambio de Valanciunas por Saric, y tuvimos también el anuncio de que Tim Hardaway Jr. se va también a los Denver Nuggets. Yo aquí no he leído nada oficial de que sea la mínima del veterano, pero en todas las proyecciones lo veo apuntado así que tal vez ya sea oficial. De un modo u otro, Tim Hardaway Jr., sobre todo si llega por la mínima, es otro jugador que les da profundidad, un veterano, un tirador, y básicamente alguien que va a ocupar exactamente el rol de Julian Strawther, que es un jugador joven que tal vez pueda aportar más este año, pero es un Julian Strawther probado, un tío de 30 y algo años que ha jugado partidos de playoffs este año mismo con Detroit, con Dallas en varias ocasiones, un jugador que ya ha ganado su dinero y ahora se va a competir. Y el aumento de profundidad de este equipo, que pasa del inicio de la temporada de la agencia libre con Michael Porter Jr., convertirlo en un total de 4 jugadores y aún así estar pagando menos con Cameron Johnson, Bruce Brown, Tim Hardaway Jr. y Jonas Valanciunas. Todo esto aún equivale a unos 10 millones de dólares menos de salario, y esto hace que el equipo ahora tenga una profundidad tremenda, ahora mismo, no tremenda, bueno, una profundidad aceptable. Tienen 14 jugadores bajo contrato y vamos a ver cómo está la plantilla. Y luego hablamos del factor económico. Ahora mismo los Denver Nuggets, sin contar con renovaciones, todavía está por ahí Westbrook, aunque no parece que vaya a renovar. También está Vlatko Čančar, espero que no renueve. El equipo cuenta con Jamal Murray, Christian Braun, Cameron Johnson, Aaron Gordon y Nikola Jokic, y luego Bruce Brown, al que he puesto como base suplente. Al final se repartieron el rol él, Murray, en cierto modo Jokic, tal vez Jalen Pickett vea algo el campo también, que tuvo flashes el año pasado, aunque en playoffs se encogió. Pero bueno, Bruce Brown, Tim Hardaway Jr., como decía, ocupando perfectamente el rol de Julian Strawther, y está por ahí Strawther también, por si sigue desarrollándose. Peyton Watson, Darren Holmes, que fue su pick de primera ronda hace un año y se había roto el tendón de Aquiles y debutará esta temporada. A mí me gustaba mucho a ver cómo viene, además tras una lesión así, pero creo que en ese rol híbrido de ala pivot y pivot puede ser interesante. Jonas Valanciunas, un jugador de que ya hemos hablado, un jugador muy conocido que desde luego aporta más que Dario Saric o que DeAndre Jordan, aunque Jordan como líder de vestuario aportaba, eso es cierto. Y luego Jalen Pickett, Julian Strawther, Hunter Tyson y Zeke Nnaji. Este equipo aún tiene el salario ahí un poco muerto de Zeke Nnaji, también a lo mejor este año consigue empezar a utilizarlo más, conste. Y es un equipo mucho mejor, básicamente, mucho más profundo, con muchísima más flexibilidad, y que en este momento, según mis cálculos, está con 14 jugadores en plantilla, o sea, listo para empezar la temporada, $400.000 sobre el impuesto de lujo. Y aquí hay un tema. Los Nuggets llevan años pagándole el impuesto de lujo, con lo que son un equipo castigado por el repeater tax. El repeater tax, al final, cuando un equipo lleva 2 años de los últimos 3 en el impuesto de lujo, aumenta muchísimo la carga de impuesto de lujo que paga el equipo. Han empezado no sé, a cortar algo, o no sé, pero bueno, espero que no lo escuchéis mucho. Con lo que es interesante para Denver sería el impuesto de lujo. Es más respetable y más interesante que en un caso como el de Indiana, que no lo había tocado nunca, ¿no? Pero también los Nuggets tienen que hacer todo lo posible por competir. Si hay una oportunidad de conseguir a alguien más, deberían hacerlo. Y ahora mismo, a nivel de flexibilidad, los Nuggets están $7,6 millones por debajo del primer tax apron, lo cual quiere decir que podrían utilizar hasta $7,6 millones de esa mid-level, o si quieren mantener un poco la flexibilidad y no tener ese apron firme, pueden utilizar $5,7 millones de la tax mid-level. O sea que
Denver podría haber acabado, podrían quedarse así y el equipo es mejor y ok, pero si hay una oportunidad real de conseguir a alguien que pueda contribuir por 5,7 millones, por 6 millones, por 7 millones y medio, más les vale pagar. Me da igual el repeater tax en este caso. Puedo respetar que se salgan en febrero el impuesto de lujo si tiene una oportunidad de salirse de Signaggi o si no hay nadie interesante hay que fichar ahora, pero eso, que sepáis que Denver aún tiene pues unos 7 millones y medio disponibles si quieren gastar y más les vale estar dispuestos a hacerlo. Para conseguir, en mi opinión, un jugador de ala, creo que es lo que más les falta. De bases, escoltas están bastante cubiertos. Tal vez el rol de base suplente no está 100% cerrado, pero bueno, entre Brown, Murray, Pickett, tiran, yo creo que sí. Lo que más les falta para mí es probablemente es un alero puro. Peyton Watson, por su capacidad de tiro, es más un ala pivot. Dayron Thorpe es un 4-5. Si consiguen sumar a alguien más en esa posición, ya sea por la mínima o por un poco más, sería increíble. Y luego, aparte de eso, hay un par de cosas más de las que hablar. Hay que ver eso, cómo acaba la agencia libre, pero sí que tiene un par de decisiones más. La primera son las extensiones de contrato de novato de Peyton Watson y Christian Braun. Peyton Watson creo que es muy difícil que acuerde una extensión. Es un jugador muy atlético, muy interesante, prometedor en defensa, pero que no ha demostrado suficiente y a menos que acuerde una extensión muy barata, lo cual me parecería muy bien para Denver, creo que no va a haber una negociación muy fructífera por ahí. Pero luego está el caso de Christian Braun. Christian Braun, viendo ejemplos como el de Jabari Smith Jr., que es un peor jugador que era en este momento, aunque un tío alto y con potencial o lo que queráis. Viendo casos como el de Jabari Smith firmando 5 años, 122 millones, Brown va a pedir 150 millones por 5 años o 140 millones por 5 años. Habrá que ver qué ocurre. Espero que los Nuggets no sean tontos y siempre y cuando no sea un exceso total, espero que llegue a un acuerdo con él, porque Christian Braun es su escolta titular, es un muy buen jugador, alguien clave para el equipo, un role player de altísimo calibre y alguien al que tienen que pagarle. Así que hay que ver cómo negocian con Peyton Watson, sobre todo cómo negocian con Christian Braun y si hacen algo con ese extra que todavía tienen disponible, porque si consiguen traerse un jugador más, estos Nuggets para mí siguen elevándose como eso, para mí, segundo mejor equipo del oeste de cara a los playoffs, tal vez el mejor, teniendo en cuenta que para mí Jokic es increíble y que le dieron guerra en 7 partidos a Oklahoma. Y para mí, probablemente tercer mejor equipo del oeste en temporada regular, creo que Houston va a ser una apisonadora ahí, y obviamente Oklahoma. Pero eso, estoy muy contento de lo que han hecho los Nuggets, por fin están rindiendo a la altura de Nikola Jokic después de 2 años patéticos a nivel de gestión de equipo básicamente. Y nada, a ver cómo acaba esto. Y vamos a acabar como siempre dando una mención a esos miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, si alguien más se quiere unir es más que bienvenido. Y vamos a responder una preguntilla y ya acabamos. Y esta pregunta va sobre un tema que al final todo el mundo tiene en mente, que es con lo de Damian Lillard y el Wave and Stretch, ¿no? Damian Lillard ha sido cortado de manera unilateral, no es que haya habido una negociación, no es que haya dejado dinero sobre la mesa, pero los Bucks han cortado los 2 años que quedaban de Damian Lillard y lo han repartido en 5 años, que es como funciona el Wave and Stretch. No puedes escoger los años, son los años que quedan de contrato más 2 más 1, con lo que eso, en este caso pues se queda en 5. No, además no es un número inventado, da igual, son los años que quedan. Cuando queda un año de contrato es 3, cuando quedan 2 años son 5, cuando quedan 3 años son 7. Ya ni me acuerdo bien del cálculo, da igual, que son 5 años y 22 millones y medio. Sí que existe un offset, existe la posibilidad de que si Lillard firma un contrato, una parte se descuente a Denver, no el 100%, pero he estado buscando información sobre esto y es algo que se negocia, que entiendo que como Lillard ha sido cortado directamente, no se ha negociado porque me parece que Denver no lo tiene. Perdón, Denver no, Milwaukee. No estoy 100% seguro, chicos, no he encontrado mucha información. Lo que puedo decir de cómo funciona el offset, de cómo funciona esto, es que imaginaos que Lillard ahora firma un contrato este mismo año, un contrato de 2 años y 10 millones por año, por ejemplo, muy a la baja, pero bueno, o 2 años 20 millones, que es más sencillo, ¿no? 20 millones anuales, 40 millones en total. Tal y como funciona el offset rules, o los offset rules, básicamente se toma el salario de cada año de Damian Lillard, de su nuevo salario, se le resta la mínima del veterano, que en este caso pues serían 2,3 millones. Aquí no sé si es el impacto del capo el máximo, digamos 2,3 millones. Con lo que de 20 millones de contrato de Lillard este año, pues digamos que pasa a ser 17,7 millones. Y de eso, la mitad se resta del impacto salarial de Milwaukee. ¿Cómo funciona esto realmente? No lo sé. O sea, no sé si es que el equipo le paga a Milwaukee esa parte, o imaginaos que lo ficha Miami, yo qué sé. No sé si Miami le paga a Milwaukee esa parte, no tengo ni idea, sinceramente. Pero sí que se resta de la carga de salario muerto
la mitad del salario actual del jugador menos la mínima del veterano. O sea que si Lillard firma 20 millones, lo ponemos en 17 millones y medio, redondeamos a 18, se divide por la mitad, pues este año los Bucks, en vez de 22,5 millones de dólares en salario muerto, técnicamente tendrían pues 13,5 millones, si esto llega a ocurrir. Pero no estoy 100% seguro de si esto depende de lo que haya negociado Lillard con Milwaukee o no, y como Lillard no ha negociado, no sé si los Bucks han perdido esta oportunidad. Y esto solo dura durante los años de contrato de Lillard. Si Lillard se retira en 3 años, los últimos años pues son esos 22 millones y medio y ya está. Eso se calcula solo en base al salario actual de ese jugador ese año y lo que cobraría de salario cortado. O sea, sé poco más que vosotros en esto, o que algunos de vosotros en esto, alguno a lo mejor hasta sabe más. No he encontrado información 100% fiable, lo sabremos en unos días, supongo. Y nada, ya está, esto ha sido todo por hoy, a menos que haya otro Damian Lillard cortado. Bradley Beal no puede ser cortado, por cierto, a lo mejor lo explico en el canal secundario, hay un tweet de Keith Smith en el que está explicado, ya hablaremos de eso también. Pero eso, muchas gracias a todos y nos vemos en breves. Chao.